Un método anticonceptivo muy efectivo es la vasectomía. Sin embargo, los hombres tienen muchas preguntas sobre este procedimiento antes de confiar a un médico su preciada anatomía testicular. Algunas de estas preguntas pueden ser: ¿qué es exactamente lo que se está cortando? ¿Cuál es el tiempo de recuperación? Y si más adelante tengo un cambio de opinión y decido que quiero crear pequeñines para mi descendencia, ¿qué probabilidades hay de una reversión exitosa? ¿Afecta mis niveles de testosterona? Y estuve viendo videos del Instituto de Anatomía Humana, así que sé que se producen de 100 a 200 millones de espermatozoides por día. ¿Qué pasa si a esos pequeñines no los liberan? Bueno, hoy responderemos estas preguntas mostrándote qué está pasando durante este procedimiento con uno de los cadáveres del laboratorio. Además, hablaremos de qué tan efectivo es este procedimiento, vamos a comparar su costo con otros anticonceptivos y hablaremos de los riesgos. Será un video para huevones, así que entrémosle a la maravilla anatómica. Empecemos con la anatomía y lo más relevante de una vasectomía, viendo esta disección de un cadáver. Esto es el lado derecho de la ingle. La primera estructura que te mostraré es el cordón espermático que sube hacia el abdomen o va hacia abajo, o sea que nos llevaría al huevo derecho o testículo derecho. Y déjenme aclarar rápido lo de los nombres, ¿sí? Testis es lo mismo que testículos, solo que testis se usa más comúnmente en discusiones anatómicas y médicas en inglés, mientras que testículo es más del día a día, de la calle. No sé por qué dije de la calle, no es que vaya por ahí diciendo testículos o mostrándolos para hacer el alfa de la esquina. Pero bueno, testes es el plural en latín de testis. Cuidado, no dije testes ni nada parecido, porque algo así llega a los 40. Pero tal vez ese puede ser un tema penetrante para otro video. Ok, ya me fui de tema. Ok, volviendo al cordón espermático. Si vemos el interior de este cordón espermático, veremos que contiene vasos sanguíneos como venas y arterias para el intercambio de sangre en los testículos, también nervios para la sensibilidad y control de tejidos, pero también hay un tubo muy importante que transporta los espermatozoides lejos de los testículos y te lo voy a mostrar mientras saco el testículo derecho fuera del escroto. Así que pueden ver que de un lado todavía tenemos este tejido conectivo rodeando el testículo en sí, pero si lo doy vuelta, pueden ver del otro lado que pudimos separar este tejido del camino y ahora pueden ver el verdadero testículo derecho. Arriba del testículo derecho hay otra estructura llamada el epidídimo. Ahora, epa significa encima de y didymus se refiere a testis, así que es un buen nombre para una estructura que está sobre los testículos. Pero si vamos adentro del epidídimo o epididymus, veremos un tubo muy enrollado. Pero si expandes este tubo, mide más de 6 metros de largo. Ahora, ¿qué está pasando dentro del epidídimo? Bueno, aquí maduran los espermatozoides. Y lo llamo la escuela de natación porque los espermatozoides ganan motilidad o la capacidad de moverse. También se almacenan espermatozoides dentro del epidídimo y hay espacio ahí adentro porque recuerda, mide 6 metros. Pero ¿qué ocurre cuando los espermatozoides salen del estacionamiento o hacen el salto final? Bueno, durante la excitación sexual, las contracciones del músculo liso adentro del epidídimo o de nuestro pequeño cuartel de entrenamiento van a impulsar a los espermatozoides hacia otro tubo que puedes ver aquí, llamado el conducto deferente o el ductus deferens. Cualquiera de esos nombres está bien, pero este conducto deferente que puedes ver aquí más de cerca va a ser muy importante para nuestra vasectomía. Mide 45 centímetros de largo y es porque el conducto deferente viaja a través del cordón espermático y después pasa por un canal hacia el abdomen y luego entrará en la cavidad pélvica, rodeando por atrás la vejiga y entra en la glándula prostática que contiene la uretra. La uretra continúa hacia el pene y así es como los espermatozoides van a salir del cuerpo durante el clímax o genkidama. Pero evitar que salgan del cuerpo es lo que estamos tratando de hacer con una vasectomía. Entonces, ¿cuál es el lugar más conveniente para crear este bloqueo reproductivo? Bueno, como muchos de ustedes ya saben, va a ser un lugar donde es más fácil acceder al conducto deferente y eso es el escroto. Hay dos enfoques principales para una vasectomía, una conocida como la vasectomía convencional y es cuando realmente hacen una incisión de 1 centímetro en el tejido escrotal, y la otra se conoce como la vasectomía sin bisturí, lo cual es autoexplicativo, pero en este caso están usando una herramienta de punción para perforar en el tejido escrotal. No te impresiones. Ahora muchos pensarán, bueno, ¿cuál es la diferencia principal? Igual tienen que atravesar mi escroto y estoy de acuerdo porque el destino sigue siendo aislar este tubo que aprendimos, el conducto deferente.
solo que el enfoque sin bisturí tiende a asociarse con menos dolor y menos complicaciones. Ambos son muy efectivos, pero si tuvieras que elegir uno, el enfoque sin bisturí es un poco mejor y ahora se está volviendo un procedimiento mucho más común. Pero una vez que aíslan el conducto deferente, harán un nudo bucle o asa y de hecho quitarán un pedacito. Y esto es a lo que me refiero con el nombre del procedimiento. Vas es por vas deferens y ectomía por la escisión quirúrgica porque sacarán 1 a 2 centímetros de este tubo. Y si te doy un ejemplo con este tubo de plástico, digamos que esto es el conducto deferente. Lo aislamos, creamos un bucle o asa y vamos a cortar aquí y allá y quitaremos unos cuantos centímetros y ahora tenemos estos dos extremos aquí. Y antes de volver a meter los dos extremos en el saco escrotal, se cauterizan el interior de estos tubos para que no solo haya un espacio entre los dos extremos del tubo, sino que ahora la cauterización refuerza nuestro bloqueo reproductivo, ayudando a asegurar que ningún espermatozoide aventurero logre pasar. Pero debido a la naturaleza reproductiva de los espermatozoides, la cauterización aparentemente no es suficiente como para sentirnos totalmente cómodos. Entonces, sumado a la cauterización, también tomarán algo de tejido conectivo que rodea a los testículos, que puedes ver aquí, y tomarán una parte de este tejido facial. Esto se llama interposición facial, y lo pondrán al final, o sea, en el lado cortado que queda, y lo fijarán o lo coserán con suturas absorbibles y así tendrás cauterizados los extremos y un bloqueo más reforzado con tejido facial, haciendo que la vasectomía sea más efectiva. Y una vez que se completa, se la cierran con puntos o se la pega. Si hicieron incisión, se usan suturas o puntos. Si fue sin bisturí, por lo general el pegamento es suficiente para unir el tejido escrotal. Y el procedimiento es prácticamente entrar y salir, con anestesia local aproximadamente de 15 a 30 minutos. Y ahora tengo un dato muy interesante sobre los espermatozoides. ¿Sabías que ellos utilizan el sistema energético de la fosfocreatina? O sea, queman mucho ATP para impulsar sus flagelos. Entonces la creatina sí juega un papel importante en regenerar ATP en los espermatozoides, similar al de las células musculares. Incluso los óvulos o huevos que producen las mujeres utilizan este sistema de la fosfocreatina. Y por supuesto, tenemos un video más que interesante que habla sobre el poder de la creatina, ¿ok? Obviamente habrá cierto nivel de molestia después del procedimiento. Se recomienda usar ropa interior de soporte por unas 24 a 48 horas después del procedimiento para bajar las molestias y usar medicamentos como Tylenol o ibuprofeno o poner hielo en el área unas 4 veces al día. Algunas complicaciones del procedimiento incluyen infección o formación de hematomas, pero afortunadamente el riesgo de que pasen es muy bajo y la mayoría de los hombres sale perfectamente bien. Pueden hacer actividad ligera en pocos días y a la actividad completa como hacer ejercicio se vuelve en 2 semanas. Pero ¿qué hay de las otras actividades como los deliciosos? Bueno, se dan precauciones coitales muy estrictas. En otras palabras, se aconseja usar otros métodos anticonceptivos por lo menos de 2 a 3 meses después del procedimiento. Y hay un porqué. Sí, mencionamos que el epidídimo almacena los espermatozoides o la mayoría de ellos. Sin embargo, algunos de esos van a permanecer en el conducto deferente y se almacenarán ahí por largos periodos de tiempo, por 3 meses en algunos casos. Entonces, el clínico o cirujano va a recomendar que el paciente se haga un análisis de semen entre 8 y 16 semanas post-operación para saber si sigue liberando espermatozoides. El 80% de los hombres típicamente tiene 0 espermatozoides en ese periodo, pero si hay alguno, tendrán que esperar un poco más usando otro anticonceptivo y seguir haciéndose otros análisis de semen hasta estar seguros de que la tubería se limpió. Y entonces sí dejar la otra forma anticonceptiva y usar la vasectomía como anticonceptivo principal. Ahora, hubo un estudio muy interesante que dijo que una frecuencia coital de al menos 3 veces por semana parecía llevar una eliminación eficiente y más rápida de los espermatozoides residuales en el periodo de 8 a 16 semanas después de la vasectomía. Así que, si uno quiere dejar la otra forma anticonceptiva lo antes posible después de la vasectomía, puedes pensar que cuanta más actividad coital o cuantas más relaciones tengas, más rápido eliminarás esos espermatozoides residuales, lo que la muchachada consideraría una muy razonable estrategia. Pero, ¿qué hay de la testosterona? Porque los hombres sí tienen una preocupación sobre si este procedimiento afecta sus niveles. Sí, los testículos son la fuente principal de testosterona, pero según lo que aprendimos hoy, el vas deferens está ubicado fuera del testículo en sí.
Y las células de Leydig, que están dentro de los testículos y producen la testosterona, no se ven afectadas por este procedimiento. Así que mientras el procedimiento se haga correctamente y no haya complicaciones como daños en los vasos sanguíneos o a los nervios, lo cual es muy raro, las células de Leydig secretarán la testosterona al torrente sanguíneo y esa sangre saldrá a través de los vasos dentro del cordón espermático para que la testosterona circule por el resto del cuerpo para que pueda ejercer todos sus efectos. Ya que hablamos de la preocupación por la testosterona, ¿qué pasa con los espermatozoides que aún se producen? Porque no olvides, los varones producen de 100 a 200 millones de espermatozoides por día. Y algunos se preguntarán si los espermatozoides se acumulan y hacen que los testículos se hinchen o se agranden. Y la respuesta es no, ni un poco. ¿Recuerdas la escuela de natación o epidídimo? Es un tubo muy enrollado de hasta 6 metros de largo, donde los espermatozoides maduran y se almacenan. Pero el epidídimo también hace el trabajo de limpieza, por decirlo así. Los espermatozoides que envejecen o no se usan, naturalmente se degradan o se descomponen. El revestimiento del epidídimo tiene células especializadas parecidas a dedos llamadas microvellosidades, que aumentan el área de superficie y ayudan a reabsorber espermatozoides que fueron degenerándose, regresándolos al cuerpo, donde son degradados por el sistema inmunológico. Este proceso en realidad pasa tanto si te hiciste una vasectomía como si no. Entonces es lo mismo para los hombres que pasan periodos largos sin eyacular. Lo que significa que no hay una necesidad de excusas dramáticas sobre necesidad de liberar esperma o la presión para liberar alguna explosión o problema. Así que, perdón si alguno de ustedes estuvo usando eso como táctica de negociación para tener encuentros extracurriculares más frecuentes con su pareja. Es técnicamente falso, pero si buscas razones para tener relaciones, la gran ciencia respalda beneficios como una mejor conexión, alivio del estrés, mejor sueño y simplemente diversión. Pero ¿qué tan efectivo es este procedimiento? ¿Y cómo es comparado con el costo de los otros métodos? Y si tienes un cambio de opinión o digamos, ¿cuáles son las probabilidades de una reversión? En cuanto a la efectividad, es uno de los anticonceptivos más confiables que existen. Más del 99% efectivo una vez que ya pasas el análisis de semen post-operación. Hablamos de tasas de falla tan bajas del 0,05 a 0,15% después de la confirmación, lo cual lo hace más confiable que los preservativos o los métodos hormonales. Nadie dice 100% porque hay una mínima chance de lo que se llama recanalización, donde los extremos del conducto deferente de alguna manera se reconectan y dejan pasar los espermatozoides. Y si eso te pasa a ti, creo que tienes que aceptar que se suponía que en ese momento ibas a tener descendencia porque la recanalización, y es tan rara, es un 0,2% o menos y es más baja si tu cirujano usa cauterización e interposición facial como hablamos antes. Y el costo comparado con otras opciones anticonceptivas es muy razonable. En Estados Unidos, una vasectomía cuesta entre $500 y $3,500 sin seguro. Depende de dónde vayas. Pero en el largo plazo, eso es más barato que años de píldoras, DIU o preservativos. Y una gran diferencia con muchos anticonceptivos es que no hay que recordar días ni hay efectos hormonales secundarios. Pero es algo cuasi permanente, así que se recomienda que la gente se la haga si está muy segura de que no quiere tener hijos o no quiere tener más. Y como ya lo aclaré, esto se puede revertir. El cirujano puede intentar reconectar los extremos cortados del conducto, pero las tasas de éxito varían. Estudios recientes dan buenas noticias. Del 80 al 95%, los espermatozoides reaparecen en el semen. Pero algo fue clave, y es el tiempo. Si pasaron menos de 3 años desde la vasectomía, las tasas de embarazo son de hasta 75%, pero si esperas de 10 a 15 años, bajan al 25 o al 30%. Y hay varias razones para esto. Una es que después de 10 a 15 años, este individuo envejeció y cambia la cantidad de espermatozoides, así como la calidad, porque disminuye con la edad. Además, algunos estudios indican que entre el 50 y 70% de los hombres post-vasectomía, con espermatozoides que nunca salieron de los testículos, empiezan a fabricar anticuerpos contra los espermatozoides. Así que cuando los tubos se reconecten, algunos espermatozoides serán destruidos por los anticuerpos. Por esto se recomienda entender la vasectomía como algo permanente porque la vuelta atrás no está garantizada y cuesta muchísimo dinero, entre $5,000 y $15,000 si son sin seguro. Sin embargo, si la reversión no es una opción o no tiene éxito, aún está la extracción de esperma. Es similar a como extraen óvulos, donde meten una agujita ahí y sacan un par de ellos. Así que sí, piensa bien esta decisión, pero si cambias de opinión, hay esperanza, solo que no es seguro.